Tras la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia de la República, hoy nos encontramos en una nueva etapa con el secretario general de la FENTUG, el compañero Augusto Cárdenas. ¿Cómo está, compañero? Buenos días. Bueno, acá en hora sindical, preocupado por las medidas que ha dado el ministro de Economía, que es oficial, aunque hubo un documento que estuvo trascendiendo en todo el país sobre lo que sería la reforma antilaboral. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que decir que el mensaje que recibimos antes del proceso electoral del 28 de julio, del discurso presidencial de que la presidenta Fujimori iba a gobernar como su padre, hoy lo estamos viendo en la práctica que lo está implementando. Es decir, que lo primero que ha promovido de este Palacio de Gobierno a través de su Consejo de Ministros, en su pretensión de que el Congreso le otorgue facultades legislativas, se nota claramente que la arremetida es contra los trabajadores y no contra los que le deben al Estado, que son las transnacionales y las grandes empresas que operan en el país. Nos echa la culpa a los trabajadores de ser los causantes del déficit fiscal del presupuesto del Estado, y cuando es al contrario, 60.000 millones se han perdido producto de las exoneraciones que el Tribunal Constitucional le ha otorgado a las grandes empresas deudoras del país. Pero también el año pasado hemos perdido 24.000 millones de impuestos que no han entrado al fisco nacional, producto de las exoneraciones bajísimas que tienen los agroexportadores, que con la ley Clipper solamente pagan el 12% del IGB, con lo cual el Estado ha dejado de recaudar más de 24.000 millones, afectando seriamente las arcas del Estado. Eso no se dice, se le culpa a los trabajadores cuando pedimos un incremento remunerativo, una escala mejor del CAFAE, cuando los trabajadores casi les otorgan CTS y gratificación. Ahí sí hay daños al Estado. No entendemos cómo la política neoliberal pretende desarrollar el país echándole la culpa a los trabajadores, o es que estamos queriendo regresar al periodo de la semiesclavitud laboral que, como recordaremos, en el triste gobierno de Ollanta Humala, cuando se sacó la famosa ley Pulpín, por la cual se le pedía a la juventud prácticamente en condiciones de total esclavitud ingresar a trabajar en los sectores privados y públicos. Ese enfrentamiento de esa lucha debe quedar en el recuerdo de los trabajadores, que hoy vamos a volver a reeditar este enfrentamiento al gobierno para impedir que la contrarreforma laboral siga su curso y no sea el instrumento del Tribunal Constitucional o organizaciones ajenas al movimiento de los trabajadores, como sería el Colegio de Economistas de Lima, que quieren ponerse al servicio de esta política que agreda los derechos laborales de los trabajadores estatales y de los trabajadores del sector privado también, porque con este tema de las demandas de solicitud de flexibilizar los horarios de trabajo, de generar reducción de la jornada de vacaciones, etcétera, se pretende, repito, llegar a niveles de semiesclavitud laboral, tal cual lo viene haciendo el régimen de Milei en la Argentina, que le quiere hacer CAS en Chile, con Noboa en el Ecuador. En el Perú los trabajadores no lo vamos a permitir y debemos seguir el ejemplo del pueblo de Pucallpa, el pueblo de Arequipa, el pueblo de Tacna, de Puno, de Loreto, que vienen desarrollando importantes jornadas de lucha, enfrentando ya los planes económicos neoliberales del nuevo gobierno. Pero lo cierto es que no se puede tampoco continuar con un régimen laboral predominante hace muchos años y que viene desde los años 90, implementado por el gobierno de Alberto Fujimori. Ello requiere de una modificación y eso debería de hacerse entre las partes. La reforma laboral debe ser un proceso compartido entre los trabajadores y el Estado. Sin embargo, el Estado, por su propia cuenta, ha venido desarrollando algunas políticas que son contrarias a los intereses de los trabajadores. Y donde se ha ido consensuando, que son las leyes que ha aprobado el Congreso, hoy queremos retroceder lo que hemos avanzado. Por ejemplo, en el tema de la negociación colectiva, que es una herramienta que los trabajadores, a punta de grandes jornadas de lucha, hemos conseguido en el año 2021, ha aprobado hasta la saciedad de que se han minimizado los conflictos laborales en el Estado, toda vez que las reivindicaciones y los derechos pasan por la negociación colectiva. Si eso queremos petardearlo desde el gobierno, queremos que otra vez volvamos a foja cero, sin ningún tipo de derechos de negociación colectiva, entonces lo que vamos a tener es las reediciones de grandes huelgas, de grandes jornadas de protesta,
lo que van a alterar el clima laboral y el clima social en el país, si eso es lo que pretende nuevamente Keiko Fujimori, como en la década del 90, ¿no? En ese aspecto, ustedes, ¿qué han considerado este tratamiento en la medida que las centrales han ido a conversar con el primer ministro? Bueno, nosotros primero como organizaciones sindicales, la Federación de Trabajadores de las Universidades tiene asamblea este viernes para discutir justamente un plan de acción. La CITE, de la confederación a la que estamos afiliados como federación, tiene un encuentro nacional el 21 de este mes acá en Lima. Van a venir delegaciones de todo el país, miles de trabajadores. Nos vamos a concentrar igual para discutir un plan de lucha y eso articularemos con las demás confederaciones de los trabajadores para garantizar que esta situación de contrarreforma laboral no avance en el país y no perdamos los derechos que hemos conquistado los trabajadores durante los últimos 15 años en nuestra patria. Pero también es cierto que ayer ha habido una reunión en el Palacio de Gobierno, en la PCM exactamente. No se ha reunido con el Premier de la República, la Delegación de Trabajadores Estatales, sino con la Secretaria General. Se ha quedado pendiente una próxima reunión para discutir algunos temas que tienen que ver justamente con esta reforma laboral. Si el gobierno no toma nota de la explicación que los dirigentes ayer le han comunicado de nuestra decisión de seguir enfrentando en las calles y con las acciones que sabemos de los trabajadores, lo que vamos a tener en los próximos días es una suma de conflictos sociales, tanto en Lima como en provincias, ligándonos a la lucha de los frentes de defensa y las asociaciones de comerciantes y de vendedores que en todo el país se están reorganizando para enfrentar esta política neoliberal que producto de la guerra también ya ha llegado al Perú con la elevación de los costos del combustible. Pero también hay que considerar de que el Estado verdaderamente necesita una reforma, ¿no? Y ustedes han planteado el concepto integral de la misma, ¿no? Pero el gobierno lo está haciendo de manera unilateral, parcializando, digamos, parcelando esta reforma. Cualquier reforma, repito, tiene que ser consensuada con los trabajadores, porque somos los directamente perjudicados en cualquier política que vote el Estado o el gobierno de turno. En ese sentido, ¿cómo es posible que solamente veamos los problemas en los trabajadores y no veamos en el incumplimiento de las grandes transnacionales y los empresarios? A ellos sí hay que reflotarles, a ellos sí hay que darles incentivos económicos y a los trabajadores que día a día sostenemos el desarrollo del Estado en las oficinas y en las áreas donde tenemos que desarrollarnos. Entonces, por esa razón es que los trabajadores no podemos permitir un día más que esta situación de amenaza, de recortes de derechos laborales continúe con el gobierno. Además, el ministro ha sido enfático. Hay 4 normas legales, las que más afectan supuestamente al Estado. Y nosotros repetimos, eso no va a ser un desembolso inmediato. Estamos hablando que esos beneficios se van a ir logrando de manera progresiva. Por ejemplo, en el caso de los CAS, son 5 años para ir implementando los beneficios del CTS y de la gratificación. Se ha empezado con 300 soles como cualquier trabajador mortal en este país que recibimos por gratificación o aguinaldo. De tal modo que no hay argumento para el gobierno de decir que se va a desfalcar el Estado por atender esta demanda. Acaban de otorgarle 446 millones a los jubilados de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para atender su jubilación. Y también es una ley cuestionada por el ministro de Economía. No entendemos cómo se cuestiona una ley y por el otro lado se le está otorgando los recursos para financiarlo. Lo que no se hace con los CAS, lo que no se quiere hacer con los maestros jubilados, que la pensión que han logrado hoy la quieren quitar nuevamente, o con los compañeros de los gobiernos regionales que han logrado una escala del CAFAE que no pasan de 60.000 trabajadores, pero que en el fondo la idea es atacar estos derechos para que no queden malos testimonios de que es posible que los trabajadores logremos beneficios económicos en un gobierno que correctamente interprete las necesidades de los trabajadores. Estas medidas que pretende dar el gobierno y sean aprobadas en el Congreso, ¿cómo afecta a la educación, a la universidad peruana? Nos afecta de sobremanera porque ya hay un recorte de 2.500 millones de presupuestos de las entidades públicas y les van a afectar a todas las universidades porque no les van a otorgar los famosos incrementos presupuestales en el mes de septiembre, a pesar que están solicitándolo.
y ha habido recortes al inicio de año. En la formulación presupuestal para el siguiente año van a haber nuevamente recortes. Entonces sí nos afecta considerablemente. Para atender la demanda de los jubilados de las Fuerzas Armadas han sacado presupuestos del presupuesto general de contingencia. ¿Y por qué no se atiende con ese presupuesto de contingencia también la demanda de los trabajadores de los demás sectores? Eso es lo que no entendemos. O sea, los militares tienen más poder, la barriga de los militares tiene mayor privilegio y prioridad que la barriga de los demás trabajadores. Entendemos que no tiene que ser visto de esa manera una política de justicia social que implemente un gobierno coherente. Y esta reducción del 2.000 millones que usted señala al sector educación en las universidades, lo estamos viendo con las becas, con la alimentación misma de los estudiantes, y sobre todo lo que es la infraestructura y el avance tecnológico. Los 2.000 millones, los 2.500 millones es de todos los ministerios que están sacándole, ¿no? 300 millones, 200 millones. Pero en las universidades, en vez de sacar, tienen que entregarle más presupuesto, porque hay un crecimiento vegetativo de los estudiantes. Por lo tanto, se incrementa también la cantidad de docentes que tienen que atender este crecimiento de los estudiantes. Y se afecta a programas importantísimos como la investigación, se afecta a los programas de extensión social como significan las becas, los comedores estudiantiles, la infraestructura, la compra de material tecnológico para estar acorde con el avance de la ciencia. Entonces se afectan de sobremanera las universidades públicas y entonces no entendemos cómo un gobierno que dice que es a favor del pueblo ataca los principales aspectos del desarrollo nacional que pasan por una educación científica y de calidad en las universidades. Ustedes van a realizar un evento en las próximas semanas para dar respuesta al gobierno, pero ya el día de mañana hay una gran movilización, el jueves 13, desde la Plaza 2 de Mayo. Nosotros vamos a participar activamente en la primera convocatoria en esta lucha por recuperar derechos y evitar recortes a los trabajadores convocados por nuestra CGTP. Nosotros somos base de la CGTP, ya hemos acordado el día lunes en el secretariado de la CITE que todas las federaciones y sindicatos nacionales en todo el país vamos a participar y acá en Lima no va a ser excepción. Estamos convocando a nuestras bases ya a ser parte de esta jornada nacional de lucha por evitar el recorte de los derechos laborales. Y vamos a continuar el día viernes en Asamblea Nacional, la FENTUB, la CITE el día 21, donde miles de trabajadores estaremos discutiendo un plan de acción para enfrentar esta arremetida del gobierno que pretende recortar derechos laborales a los trabajadores estatales y del sector privado. Pero estas medidas se van a implementar en la medida que el Congreso de la República le dé la aprobación. ¿Usted cree que deberían de hacerlo? Nosotros abrigamos la esperanza que esa mayoría parlamentaria que hay en la Cámara de Diputados no lo pase, esta contrarreforma laboral, porque afecta directamente a miles de trabajadores, si no a millones, que dependen de cada uno de los trabajadores que laboramos en el Estado. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Augusto Cárdenas, secretario general de la FENTUB. Buenos días.